Llegamos al llegadero, a la verdadera quicosis. Biden asume el poder en los Estados Unidos. Yo quisiera que toda esa gente que me aseguraba, que me apostaron café con leche, cachitos sobre Trump y sus denuncias de fraude, que me pagaran, que no se escondan, asuman su barranco. Eloy Torres está con nosotros, él es internacionalista, pero él ha intentado explicar una cosa que a mí me parece de comiquitas, porque yo he venido diciendo, y me corrigen a cada rato, que el superagente 86 y la 99, que ahí hay una copia del discurso de Trump. Porque tú sabes que el 86 peleaba contra el caos, que era una organización que quería acabar con el mundo, metió unas vacunas. Yo no había nacido cuando esa no, propaganda. sí, ¿te acuerdas que era un zapato? ¿Cómo no? Y era de Mel Brooks. Y que eso se parece mucho al cuento de Trump, de esa conspiración de los globalistas, los QAnon, todo eso es un revivir, primero del anticomunismo, de la Guerra Fría, pero además es una excusa. Tú sabes que aquí en Venezuela, los políticos, por eso que la gente no les cree. Cuando no resuelven problemas y tienen dificultades, culpan a alguien. No, eso fue, ¿te acuerdas que aquí cuando se iba la luz, eso fue una guacamaya, eso fue un camaleón, un árbol que se cayó? Son así. Y Trump, que es un gran embustero, no sé si leíste el artículo de Vargas Llosa, o el de Carlos Alberto Montaner, que dice, bueno, pues ellos lo que le hacen es mentira. Bueno, al final está cobrando cómo es las utilidades de su discurso, que además no son malas. Sacó 74 millones de votos y es una figura viva en la política norteamericana. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a comenzar con tu análisis. Bueno, ¿vamos a hablar en serio o en broma? En las dos cosas. Bueno, explícame el discurso este de los globalistas. En primer lugar, la política, como Ajá. decía Winston Churchill, no es un juego. A pesar de que los actores hacen juegos en el sentido de planifican sus jugadas. Acá, ¿y Guacarán qué era? Pero Guacarán no, ¿cómo se llama? De Ecuador. De Ecuador, ¿cómo se llamaba? Sí, Guacarán, yo no recuerdo exactamente, era un personaje todo ilustre. Bucarán, que cantaba, sí. Cosas. Ese tipo era poco serio. Sí, pero resulta que este caso es distinto, totalmente distinto. Yo nunca aposté por Trump en el sentido de que él fuera, como se dice, él era el Mesías, el que iba a resolver los problemas. No. Yo simplemente traté de demostrar, lo hice en un artículo recientemente que publico en mi página web y creo que salió publicado por allí, que se llama, bueno, se fue Trump y ahora viene la hora de Biden. Yo simplemente traté de demostrar que la situación por la cual está atravesando los Estados Unidos es el resultado de un cúmulo de problemas que se acrecentaron con Donald Trump, pero no por culpa de él, sino porque la problemática en la cual se enfrentan los Estados Unidos justamente ante un proceso tan complejo, tan dinámico como que se llama la globalización, que hace pues que los Estados Unidos, que de alguna manera son los arquitectos de la gran comunidad internacional, de la manera pues cómo se manejan las Naciones Unidas, la OEA, las distintas organizaciones internacionales, resulta pues que el mundo está en crisis justamente por eso, porque la globalización se ha introducido y ha cambiado y obliga a los actores a cambiar ciertas reglas de juego. En el caso particular de Trump, simplemente él jugó a darle primacía a los Estados Unidos, American First, tal como lo señaló, porque veía pues que todas esas organizaciones, la UNESCO, FAO, etcétera, etcétera, en las cuales justamente los Estados Unidos son los que más aportaban para su manutención, eran el centro de enemistades y de improperios contra los Estados Unidos desde el punto de vista político. Y evidentemente Donald Trump, habilidoso al fin, se apoyó en eso para construir su discurso, su narrativa, como le llaman ahora, y diseñar una política American First. No le dio resultado. ¿Por qué? Porque en primer lugar no es un hombre que es un político en el sentido estricto del término, porque es un individuo como muchos en el mundo que se meten, Bucaram es uno, que se dedican a hacer política sin serlo, porque la política requiere de una serie de condiciones, y tú lo sabes muy bien porque tú has sido político, se requiere de audacia, se requiere de valentía, se requiere de honestidad, de inteligencia, de cultura, e incluso hay que saber ponderar las acciones de los individuos que hacen política. Cuando tú te lanzaste, por ejemplo, alcalde de Baruta, mucha gente te insultó y te dijo, y yo salí y escribí un artículo defendiéndote. Primero, eso es su derecho. Es un derecho constitucional que tiene Kiko para ser alcalde de Baruta. Si gana, perfecto. Y por ello yo lo voy a apoyar, me dije yo. No porque él fuera una figura, en este caso mediática, desde el punto de vista que es un periodista conocido, ni porque fuera amigo mío, sino porque justamente él tiene su derecho a ser alcalde. Y yo recuerdo que tú agradeciste de alguna manera esas palabras que yo escribí, plasmé en ese artículo.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el mundo no solamente es Trump, porque ocurrió en Italia con el italiano, el para la Liga del Norte, ¿cómo se llama? Berlusconi. Eso está ocurriendo ahorita en Guatemala, si mal no recuerdo, El Salvador, donde un cómico, un artista es presidente de la República. Eso ocurre en otros países. La Chicholina, ¿no te acuerdas de la Chicholina, que fue prácticamente una audaz diputada, siendo húngara, pero del Parlamento italiano. Y Ronald Reagan era un actor de televisión. Ahí hay una pequeña diferencia, que Ronald Reagan venía de ser gobernador de California. Y Ronald Reagan se preparó a partir... Fue actor. No, por supuesto, estamos hablando del actor que fue luego gobernador. Terminó gobernador de California. Pero no, sus aspiraciones llegaron allá más porque constitucionalmente no podía ir más allá. Lo que yo quiero destacar es que el mundo está viviendo un proceso muy complejo en tanto que no hay ideologías, no hay ideas en el sentido estricto de la palabra, y cualquier bicho de uña, como señalé yo a Donald Trump cuando ganó las elecciones, puede ganar las elecciones, y en efecto las ganó en los Estados Unidos, porque resulta que tú me estás atacando. No te estoy atacando, diciendo que yo me metí a pongas a la defensiva. Léete las cosas que uno escribe, porque las cosas que uno escribe, escrito quedan. Y yo dije que Trump es el resultado de una realidad en la que los países, ante la ausencia de ideas, ante la ausencia de políticas reales, recurren a este tipo de personajes. Y también dije que Donald Trump iba a ser víctima, posiblemente, lo dije en este canal, a las 6 de la tarde, en un programa con Pedro Pensini, que podía ser víctima de un impeachment. Cuestión que se dio, que no se dio en su totalidad, pero estuvieron a puntico. Me peleé por unos centímetros, como dice alguien por ahí, unos milímetros de tiempo, como dice alguien por allí. ¿Qué quiero decir yo con esto, chicos? Que es que la política es algo muy serio. La política la deben manejar hombres como, haciendo la salvedad, hombres como Fidel Castro, individuos que tienen idea, que es un asesino todo, pero que tiene idea de la política, como hombres como Ronald Reagan, que lo fue, como Bill Clinton, que lo fue, como John Fisher Kennedy, que lo fue, como en el caso venezolano, Carlos Andrés Pérez, hombres que hacían política, no que hacían show mediático. Y la realidad con la cual hoy en día estamos enfrentados es porque la ola mediática obliga a individuos a montarse en esa autopista para aparecer, para ver quién sale más en fotografía, para ver quién sale más en televisión, quién sale más en película. Y este individuo que venía del mundo del espectáculo, que venía de ser un empresario, pensó, caramba, este es mi momento, porque la sociedad norteamericana lo estaba exigiendo. Y hay otra cosa mucho más importante, es que la sociedad norteamericana confronta una serie de problemas que no se resolvieron una vez que acabó la guerra federal entre el norte y el sur. No, ni tampoco es una guerra, ni tampoco es el resultado de un enfrentamiento entre los demócratas y los republicanos, no, sino que es una sociedad que alberga una serie de problemas y que la globalización como fenómeno la enfrenta frente a ellos por cuanto no han tenido hasta ahora, digamos, la capacidad para darle respuesta a muchos problemas. Luego, Trump se encuentra con una dinámica muy compleja que son los rusos, por un lado, cuya amenaza es real. No podemos decir que eso forma parte de la gente Super 86. No podemos decir que China no es real. La amenaza de China está presente. Léete, en estos días voy a escribir un artículo que se llama El genio de Occidente. El genio de Occidente, ese que creó este mundo que nosotros tenemos, que tiene que ver con la televisión, con el cine, con los carros, con los aviones, con todo, con los blue jeans, con todo eso que tiene que ver con la civilización occidental, está en peligro. ¿Por qué? Porque está la amenaza de factores, como en el caso de China, como en el caso de Rusia, y del mundo islámico, quienes pretenden minar en la genialidad de Occidente con la cual se ha construido. Vamos a hablar de todo eso. Pero pues, deja la defensiva, que nadie te está atacando. No, yo tengo que porque no me traen psicosis. No, quédate quieto que el Superagente 86, ya voy a agarrar mis zapatos y lo voy a llamar. Ya regresamos. Se va a poner sabroso el programa porque ya él hoy se enganchó con lo de la gente 86. Tú sabes que uno de los cambios que se está produciendo en el mundo es que antes los medios, como decía McLuhan, eran fríos o calientes. Digamos, tú podías llamar a la radio, mira, yo veo otra cosa. Pero la televisión, el gran medio, tú no podías hacer nada. El que se paraba ahí a hablar, tú podías sentir lo que fuera, pero no podías expresarlo porque no había horizontalidad. Sin embargo, ahora las redes, los medios, permiten que tú digas lo que te dé la gana. Entonces ha aparecido o se ha expresado, sobre todo la política, en términos emocionales. La comunicación emocional manda. Entonces, la gente lo que expresa son
sentimientos, reacciona y no utiliza el cerebro para la política, que es el terreno donde se mueven y se hacen estrategias y se diseñan, sino que actúa emocionalmente. Entonces Trump o Chávez o todas estas figuras que han aparecido, los medios son fundamentales. En el caso de Trump, Trump es un gran vendedor. Es un hombre que toda la vida ha estado en películas, en cosas, en shows, en Nueva York, que ha estado en la candela. Y eso en Estados Unidos es muy importante, porque de alguna manera Trump expresa el sueño americano. Bueno, en el momento que Nueva York estaba quebrada, que no había plata para nada, él construyó la Torre Trump. Claro, le exoneraron los impuestos por los 22 años, pero la construyó. Entonces él ha tenido un discurso fuerte. Y es, según el periodista que escribió su libro, el libro que se llama El arte de negociar, eso no lo escribió un periodista, cuyo apellido es Schwartz, me acuerdo por los relojes. Él decía que Trump es Trump. Él le hubo una oportunidad en el año 2000 que peleó la candidatura en el Partido Reformista que había ganado Texas. Pat Buchanan, que había sido escritor de los discursos de Nixon, le ganó. Pero Trump lo acusó de derechista, racista, y asumió una postura demócrata. Él siempre ha estado coqueteando con ambas posturas, se mueve allí. Entonces, claro, Trump construye, sobre todo contra Obama. ¿Te acuerdas que él vivía pidiéndole el registro de nacimiento a Obama? Y le cayó hasta que Obama le dio una pela en televisión, lo dejó en ridículo. Pero Trump aprende, y como es un personaje mediático, juega con los medios, como lo hacía, por cierto, con la posverdad, Chávez. Sí. Porque, fíjate, yo agarro y te tiro la gente 86, tú inmediatamente, para esto es serio, no sé qué cosa. Pero eso es lo que al final de cuentas la gente, mira, te están peleando. Si nosotros hacemos un programa aquí, los dos, ¿qué opinan ustedes? No sirve, porque ahora hay que tratar de conectarse con la gente, con la cabeza, pero también con la emoción, con la honestidad. Y la honestidad en la política, hoy, que es la clave, porque fíjate cómo las redes la gente expresa lo que es. Hay una red que se llama TikTok, sí, ¿cómo no? Es una maravilla de humor, de cosas, entonces tú consigues de todo allí. Pero lo fundamental es que la gente sienta que tú le estás diciendo la verdad. Trump una vez agarró en Fortune, la revista, que escribía los 100 millonarios más exitosos del mundo, y él lo pusieron 102. Entonces él llamó, ¡aló!, al periodista. Le dice, mire, yo trabajo en relaciones públicas de las empresas Trump, quiero decirle que usted no metió tal y tal empresa, y y entonces, ok. Entonces lo bajaron, lo metieron en el 98. Entonces él se puso, él tenía la grabación, y fue, mire, ¿de quién es la voz? Esta es la voz de Trump, era el mismo, eso lo hizo 2 veces, también cuando su divorcio. Él es un personaje. Ahora, él produjo una reacción en los Estados Unidos como la que se produjo en Venezuela con la confrontación, polarizó el país entre derecha e izquierda, y ese efecto, al final, la sociedad norteamericana reaccionó. Es la elección más votada. Estados Unidos votaba el 55, votó un gentío. ¿Por qué? Porque al final la confrontación siempre conduce a ese tipo de conflictos. Fíjate todo este cuento del fraude. ¿Eso no te parece conocido? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, yo lo que te iba a comentar es lo siguiente. Yo estoy muy de acuerdo contigo en tanto que el individuo es un hombre muy habilidoso que se ha sabido mover muy bien con los medios y que ha sabido jugar con lo que llaman ustedes los comunicólogos, pues, la posverdad. Y que, bueno, por lo general todos los periodistas hoy en día juegan mucho con eso, en la que te ponen una cosa, una imagen, y te asocian esa imagen a una cuestión sentimental, a una musiquita, en fin de cuentas. Trump ha sido muy habilidoso. Sin embargo, hay que entender lo siguiente, que los problemas son los problemas y que los problemas necesitan una solución. Hoy en día es Biden que está al frente, pero para Biden está heredando un problema que también heredó el mismo Donald Trump, repito, pero a su vez se le agrega el tema del coronavirus, que ha tenido una gran cantidad de muertos en los Estados Unidos. Se le agrega el tema de la reinserción de los Estados Unidos en la gran red de organizaciones y organismos internacionales. Se agrega también el hecho de que Biden necesita reconstruir su relación con China. Se agrega también que tiene que reconstruir una relación con Rusia. En fin de cuentas, lo que le toca a Biden no es fácil. No es, quienes creen que porque llegó Biden y ganó, no es fácil lo que le espera. Además de ello, tú mismo lo has dicho,
Donald Trump sacó casi 75 millones de votos. Eso no es concha de ajo, como dicen los viejitos. Eso es algo muy difícil y que debe sopesarse, para lo cual Biden tiene que ser lo suficientemente inteligente, lo suficientemente audaz, lo suficientemente serio para entender que tiene que tejer, reconstruir a la sociedad norteamericana, reconstruirla en los términos en que justamente vivió siempre los Estados Unidos, a pesar de sus grandes problemas, como fueron la guerra federal, como fue el problema del macartismo, como tú lo señalaste hace un buen rato, porque la sociedad norteamericana, felizmente, es una sociedad que tiene en su interior una serie de valores que hoy en día están en entredicho justamente por los distintos problemas por los cuales atraviesa esa sociedad. Trump pretendió resolverlo desde una perspectiva de que no era un hombre, repito, que no era político. Él fue aprendiendo a ser presidente, aprendiendo a ser político. Lo que pasa es que es muy tarde una persona que aprende a leer a los 50, 60 años, le es difícil entenderse un libro, digamos, un poco más complejo. Y eso es lo que yo creo que a Donald Trump le pasó, al hombre muy habilidoso, tipo que se sabía mover ante las cámaras, con las mujeres, etcétera, etcétera, el Miss Universo, todo lo que tú quieras llamar. Sin embargo, la política es algo un poquito más serio. Y felizmente Biden, que es un hombre que tiene no sé cuántos años en el Congreso, que conoce el manejo de las relaciones entre los distintos factores, que sabe jugar con los límites, con las proporciones. Por cierto, hecho que el propio Kissinger trató de destacar en Donald Trump al inicio de su gobierno, diciendo de Kissinger de Donald Trump, él es el presidente que no le debe nada a nadie para llegar a ser presidente de los Estados Unidos, ni siquiera a los republicanos, a tal punto que yo señalé en este programa con Pedro Mencini que los republicanos le podían pasar factura tarde o temprano a Donald Trump, como ocurrió ahorita. ¿Por qué? Porque es que la política tiene un código, y tú lo sabes muy bien, tiene unos códigos que es muy difícil que un individuo, un paracaidista venga a querer incursionar, a menos que sea un hombre que sea un dochado de virtudes para lograr lo que logró. Pero en el caso, por ejemplo, venezolano, no hemos tenido muchos artistas que se meten a políticos y salen con las tablas en la cabeza. Fíjate, tú señalaste lo de Baruta, dijiste, yo salí a defender. Cuando yo fui candidato a Baruta, estaban fuera de los medios. Sí. Y esa candidatura era, bueno, aquí estoy, además seguir en la candela. Ahora, nosotros íbamos muy bien en las encuestas, pero entonces en Baruta, que es el centro del radicalismo nacional, más radicales, pues, mucha clase media, bueno, empezaron a decir que yo era comunista, porque había declarado... Nunca lo fuiste, sí, además. No solo nunca lo fui, sino que además esa página del Nacional donde dicen que yo me trato a Chávez, es una cosa de humor, léalo, lo que pasa es que la gente no la lee. Pero entonces, no, este es chavista porque fue machista, que fue de la izquierda. Posverdad. Y entonces, bueno, estaba aquí y terminé por allá abajo, y además con mucha plata y con muchos recursos, mucha maldad. Yo aprendí de ahí que la política es así. Que me hicieron trampa, bueno, tú estúpido que te dejaste hacer trampa, porque tienes que moverte. Pero aprendí también de esa experiencia que uno tiene que decir lo que uno cree. Y a propósito de los 50 años del MAS, yo hice un programa esta mañana de Teodoro Pekov, que se caracterizaba por ser muy particular, pero tenía una gran cabezota. Teodoro fue a la guerra insurreccional, militante de la guerra insurreccional del Partido Comunista, y entendió en la derrota de la guerra insurreccional que había que corregir. Y entonces se opuso a la invasión de Checoslovaquia, cuestionó la estructura y la manera en que se ensamblaban los partidos comunistas y terminó convertido en un gran demócrata. Y eso hay que hablarlo porque ahora que hay estas tendencias anticomunistas, que Trump puso a funcionar el revivir de la Guerra Fría por el peligro que significa China, hay que aclararlas porque el concepto de la democracia, de la tolerancia, tiene que ver con que todo el mundo diga lo que le da la gana, inclusive los comunistas, aunque uno no esté de acuerdo. De eso vamos a hablar porque ya me están haciendo aquí que corte. Y cortamos, pues. Seguimos con Eloy Torres. Fíjate, Eloy, los investigadores dicen que en las redes, la comunicación que allí se establece, la clave es la honestidad de lo que tú digas. Si la gente descubre que tú estás diciendo, sea malo o bueno, lo que sea, pero que es honesto, pues así te considera. Pero hay políticos que saben mentir, que saben todos los políticos decir mienten. cosas que la gente quiere oír. Y ese es el problema, sobre todo en Venezuela. En Venezuela el problema es que hay unos políticos que le dicen a la gente lo que quiere oír. Quédese en su casa, téngase. Eso no sirve para nada. Y ellos lo saben. Ahí está Henry Ramos diciendo que hay que respaldar a los gobernadores adecos. Y muchos de esos políticos, en privado, cuando uno habla con ellos, te dicen, no, la abstención, la cosa. Pero
Resulta que el señor Trump con Leopoldo López armaron de mutuo acuerdo, porque ninguno es títere del otro, bueno, una estrategia que era el mantra, Guaidó, todo eso. Pero esa estrategia no tenía la intervención por ningún lado, porque Trump ya en la campaña con Hillary Clinton dijo que Estados Unidos no iba a ser más el policía bueno, ni se iba a meter en guerra y a gastar plata en eso. Tiene que ver con una carta que le escribe Carter, donde dice, bueno, los chinos son lo que son porque mientras nosotros gastamos billones y billones en guerra, ellos invierten en tecnología, en el mundo digital. Sí. Y entonces Trump agarró y diseñó o contribuyó a este diseño del mantra, pero sobre todo para influir en la Florida, donde los venezolanos y los cubanos tenían esos resentimientos pues contra Fidel, que acabas de nombrar, contra Chávez, contra el comunismo. Pero resulta que el comunismo, en términos de la democracia, revivir la Guerra Fría es un error, eso es meter el retroceso en términos de lo que significa la política moderna. Porque los comunistas existen, Maduro existe, aunque inventen que él no es presidente y lo que sea. Porque negar la realidad sirve en las redes y todo eso, porque si lo dices con honestidad y con fuerza, la gente te lo cree. Pero no es verdad, estás mintiendo. Tienes que reconocerlo. A mí no me gustan los comunistas, pero bueno, la mitad del mundo está lleno de comunistas. Y yo creo en el debate y en las ideas, y creo que, además, a propósito del MAS, que las fuerzas de la izquierda tienen que avanzar y salirse de los conceptos del autoritarismo que los amarran, que están contenidos en el propio manifiesto comunista, para entender, como entendía Pekov, que la lucha de los pueblos, la lucha para que la gente coma, la economía, todo eso, sin libertad no tiene sentido. Que la libertad es un concepto fundamental. Hay un pequeño detalle aquí en toda esta la construcción de tu narrativa, Kiko, y tiene que ver con los valores, con ese mundo que llaman los filósofos la axiología. El problema es el siguiente, que es que el discurso político en Venezuela, en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en el hemisferio occidental, tiene un fundamento en valores, digamos, occidentales, democráticos, de libertad de empresa, de respeto a los derechos humanos, de la libertad en general, de la opción a creer en lo que tú quieras creer. Pero resulta que en este hemisferio y en otras partes del mundo, concretamente en China y en Rusia, ellos no se han salido de ese esquema con el cual ellos nacieron como nación. Rusia es un país que no reconoce, no conoce la democracia. Ni China tampoco. China muchísimo menos, pero muchísimo menos. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos son una realidad, como bien tú señalas, que ellos exportan mediante lo que llaman el soft power, ¿no? Su sistema político, sus valores, sus creencias y a través de la economía. Exportan una manera muy particular de crear sociedades. Y lo están llevando en el caso venezolano con dinero. China tiene invertido en este país y en América Latina en general tiene mucho dinero invertido y no podemos desconocerlo. Así como tú dices, no podemos desconocer la realidad. Basta observar la cantidad de dinero invertido en el mundo, no solamente en América Latina, en Europa, en África, en Asia. Hoy en día China se ha convertido en la gran, que dicen que para el 2050 va a ser la primera economía del mundo. Y toda economía, es un axioma, eso es una cuestión matemática. Toda economía poderosa automáticamente se convierte en una dominación política y militar. Los Estados Unidos, te guste o no te guste, fueron la gran nación durante el siglo XX, fueron la gran, digamos, el gran país que a partir de su concepción que señaló Melville, o el autor francés, se me escapa en el nombre, a propósito del excepcionalismo americano, porque los Estados Unidos se crearon como una nación distinta, ellos se sienten distintos al mundo y en efecto trataron de crear ellos. Para ellos se crearon una fuerza militar, una fuerza naval, una fuerza económica de grandes proporciones, hasta el punto de que durante el siglo XX, Tocqueville, me refería yo, Tocqueville fue el que creó el concepto del excepcionalismo americano, crearon esa gran nación que hoy en día son los Estados Unidos. Y está, repito, enfrentada al problema de cómo entender el mundo que ha cambiado, que ya no solamente están ellos solos en el ring, sino que están los chinos y están los rusos y está el mundo islámico. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema es el axiológico, un problema de valores. Vamos nosotros a aceptar esos valores que no son propios nuestros
como está ocurriendo en estos momentos, eso lo ha hecho que aquí te metan preso por pensar distinto, eso lo ha hecho de que te persigan, te asesinen, te maltraten, te humillen, cierren universidades, acaben con la industria del pensamiento, para decirlo en términos sociológicos, que son las universidades. Es una demostración de que están matando los valores con los cuales nosotros nos formamos. Y sobre eso hay que ponerle el ojo y sobre eso hay que entender. Yo no juzgo, porque en política los errores existen. Todo el mundo se equivoca. Se equivocaron los del 2002, que querían sacar a Chávez a como diera lugar y montaron esa ridiculez con Carmona. Y montaron a Miraflores a un poco de gente que los mataran como los mataron. Se equivocaron después con el famoso paro petrolero. Se equivocaron con el famoso paro comercial, económico, etcétera, etcétera. Y a lo largo se equivocaron con abstenciones. Las dos únicas veces fue cuando participaron y ganaron, como fue con las elecciones de 2015, pero también se volvieron a equivocar. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día hay que recoger las castañas, hay que sentarse con todos, sin ofender, sin humillar, sin sacar cuentas, sin pasar facturas, para reconstruir una oposición en términos democráticos, pero que apunte justamente a desconocer ese conjunto de valores que le están imponiendo a la sociedad venezolana, como es acabar con la democracia, como es acabar con los derechos humanos, como es acabar con el poder legislativo. La estructura del Estado venezolano ha sido desmantelada en su totalidad, y sobre eso tenemos que ponernos de acuerdo, aquellos que estamos de acuerdo con una sociedad distinta, e incluso con aquellos que militan en ese mundo, pero que también quisieran una sociedad distinta, con los cuales le compraron el discurso a Chávez porque pensaban que iban a construir algo distinto. Bueno, no lo construyeron, y es la mejor demostración que tras 22 años mira el desastre que tenemos. Hay que llamar a todo el mundo a incorporarse, a construir una sociedad totalmente distinta. En el caso concreto, fíjate, me llama mucho la atención esa cosa que señalan algunos por allí, porque, repito, todo el mundo en política se equivoca. La política es para equivocarse. Así es. Todo se equivoca. Lo que pasa es que hay unos que no corrigen. Sí, exactamente, que no corrigen. Pero es que justamente los que no corrigen son en su gran mayoría los que señalan a otros que no corrigen. También es eso. Y te lo digo, hay ejemplos concretos sobre la mesa de individuos que se han equivocado, de mujeres que se han equivocado y mantienen un mismo discurso sin entender que el mundo no es el que ellos están pensando, sino que es otra cosa. Por ello, creo que las relaciones internacionales, que son un factor muy importante, claro, es el medio en el cual yo me desenvuelvo, para el cual yo soy profesor y soy analista de temas internacionales, no internacionalista, sino analista de temas internacionales. Creemos que el mundo vive una realidad muy compleja. El mundo es como una especie de, las relaciones internacionales en general son una especie de condominio, en la cual tú tienes que respetar ciertas reglas de comportamiento, ciertas reglas de funcionamiento. Tú en un edificio donde tú vives, tú no puedes estar haciendo bulla a las 3 de la madrugada, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque estás violentando las normas. Bueno, así pasa con las relaciones internacionales. Cuando dice que se están metiendo en los asuntos internos de Venezuela, no, es que Venezuela o el gobierno venezolano comete una serie de desmanes que violenta las relaciones. Vamos a ir al corte. Sí. Porque tocaste un tema ahí que merece un rabo de cariño. Ya regresamos. Como siempre, hermano. Eloy Torres con nosotros. Fíjate, hay un filósofo que viene de China, Corea, no me acuerdo. Lao Tse. En Alemania, que a propósito de la pandemia y la cuarentena decía que el mundo oriental tenía más posibilidades de ganar la guerra económica, de sobrevivir a la pandemia y ser bien parados que los occidentales, que éramos demócratas. Ellos no conocían el libre albedrío en términos políticos, sino que su historia estaba llena de imperios, dictaduras, no había democracia. Todos los problemas se resolvían de otras maneras, no por el voto. Entonces, el pragmatismo china, acuérdate que Mao Zedong era un populista, pero que llevó a China a unas situaciones terribles, porque es un país superpoblado. Pero después de Deng Xiaoping, al vencer a la banda de los cuatro, bueno, comenzó un camino que en los últimos 20 años puso a China. Prácticamente la primera Dice Carlos Raúl Hernández que el camino más largo para llegar al capitalismo es el socialismo. Bueno, China lo demostró. Ese es un viejo chiste, por cierto, del comunismo. Sí, pero China es un país que tiene 50 millones de ricos. El Partido Comunista no tiene libertades políticas, pero libertades económicas totales, garantías totales. Ahora,
Los americanos, cuando Ronald Reagan se dio cuenta que venía China, impulsó políticas internas para producir mayor competitividad, y lo mismo hizo Bill Clinton. Pero el señor Trump lo que hizo fue sanciones para todo el mundo. Produjo una contracción del mercado mundial, y al final de cuentas, cuando tú revisas sus éxitos económicos, hay muy poco, porque al final de cuentas, Trump lo que estaba pensando era lo que le había producido Cambridge Analytica, hablando del mundo digital, que era que en los Estados Unidos había un sector conservador rural, Cierto, cierto. que tenía, no le gustaban los negros, los latinos, que decía que había una clase política ahí, que no salían de los Clinton, de los Bush, que tenía una crítica muy fuerte a los partidos republicanos y demócratas, y que quería otra cosa. Y con esos estudios que él se monta a decir lo que ese público quería oír. Claro, pero como él es un arrojado y cree lo que hace, la gente sintió honestidad, y cuanto más atacaban a Trump, más lo fortalecían. Terminó ganándole a Clinton, pero todo el discurso de Trump no se fundamenta ni en derecha y en izquierda, sino en las audiencias, estudios de mercado, porque en Estados Unidos se gasta mucha plata en la política. No es como aquí, que cualquiera va y dice lo que sea, aun cuando sea equivocado lo que está haciendo. Allá todo se estudia. Fíjate que la semana antepasada el señor Trump pidió perdón. Apareció frente a las cámaras a decir que lo que había ocurrido en el Congreso, él no lo quería, que esa violencia, que él cuestionaba eso, que venía una transición en paz, y empezó a decir todo lo contrario. Acto inteligente. ¿Y por qué hizo eso? Porque es inteligente, no, bruto no es. Bruto no es. Aquí hay una gente, fíjate, Teodoro Pecó y los comunistas, tu papá, Eloy Torres, cuando perdieron la guerra insurreccional, comenzaron a discutir y fundaron el MAS. Y terminaron socialdemócratas casi todos, porque el pensamiento se mueve. Pero aquí hay un sector del liderazgo en la izquierda, en Chávez, y en el chavismo, y en la oposición, en el G4, que errores, y no corrigen ni un milímetro. Sí. Fíjate, el caso de los Estados Unidos es un caso, repito, que tiene que ver con la complejidad de esa sociedad. Eso viene, no es nuevo, porque eso viene justamente de que los padres fundadores de la sociedad, de la nación norteamericana, que fundamentalmente el enfrentamiento entre Hamilton y Jefferson, él es caído de alguna manera, Hamilton como el ícono del Partido Demócrata y Jefferson como el ícono del Partido Republicano. Esas dos figuras han ido acompañando como referencias intelectuales, ¿no?, en la conformación de un Estado grande para los demócratas, un Estado fuerte, interventor, y para los jeffersonianos, para Jefferson, por el contrario, un Estado más pequeño, que es la gran dinámica que ha movido a la sociedad norteamericana a lo largo de 200 y tantos años, en el sentido pues que, por un lado, hay unos que prefieren una sociedad con un Estado pequeño y otros que prefieren, concretamente los demócratas, un Estado muy asistencialista, muy interventor, muy grande, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el gran drama de la sociedad norteamericana con la cual ellos se han movido, amén del problema entre los negros y los blancos, entre los blancos y los hispanos, entre los blancos y los asiáticos, esa serie de cosas que hace que esa sociedad viva una serie de problemas muy serios y muy grandes. Y felizmente, la sociedad norteamericana es una sociedad que no se mueve en las aguas de izquierda y derecha. A diferencia de nosotros, los hispanos, de cultura cristiana, católico-cristiana, que creemos justamente en la bondad del hombre. No. Mientras que los americanos, esos son muy, vamos a decir, pragmáticos, lo que les importa es la ganancia. En el caso nuestro es que lo que el deber ser, diría Kant, el deber ser, cómo debemos actuar. No, chicos, la sociedad no se puede mover de esa manera, se tiene que mover de conformidad con la ganancia para el ciudadano, de mayor garantías para el ciudadano, de menor Estado o de un Estado lo suficientemente poderoso, pero al mismo tiempo no interventor, no asistencialista, como el que tenemos nosotros particularmente en Venezuela, donde gracias al petróleo hemos logrado niveles altísimos de civilidad, como decía Asdrúbal Batista en un trabajo que Venezuela gracias al petróleo logró en 50 años lo que a Inglaterra le costó 300 años de civilidad. Bueno, pero resulta que en 22 años nosotros matamos esa civilidad que teníamos y eso tiene que tener una respuesta, tiene que haber una respuesta a ese problema. Y el pasar a resolver ese problema pasa justamente por entender qué vamos a hacer más adelante, cuál es la opción, cuál es el paso, cuál es el camino a recorrer. Nos hemos equivocado todos, pero vamos a buscar, sin insultarnos, sin vejarnos, sin excluirnos, sin vetarnos, vamos a construir una postura única frente al tema de lo que nos acosa en estos momentos. El petróleo, repito, tengo entendido, yo no soy experto petrolero, por el contrario,
me considero un ignorante en materia petrolera, sin embargo, percibo, intuyo que el petróleo ya no tiene el mismo impacto que tuvo en las relaciones económicas internacionales hace 20 años atrás. Comienza a perder. Es posible, ahí es que dicen que no, que ahora es que hay petróleo. Bueno, sí, vamos a tener petróleo bastante, pero no va a tener el mismo impacto. Hace falta mayor inteligencia, mayor estudio, mayor educación, y eso es lo que nosotros no tenemos en estos momentos. Hay que hacer algo. Lo que importa en estos momentos es desarrollar las universidades, desarrollar las escuelas, desarrollar los liceos, formar, crear ideología, crear ideas, educación, porque es la única manera de poder salir adelante, sin acabar con ese mito de los mesías, de los individuos que pueden venir aquí, ¿cómo se llama?, a poner orden y a acabar con todo. No, eso lo tenemos que hacer nosotros, los ciudadanos, por lo cual la oposición tiene que conectarse con la ciudadanía mediante justamente eso lo que estamos hablando, mayor educación, mayor propensión, mayor inclinación pues por resolver los problemas desde la postura de los propios ciudadanos. Fíjate, hoy asciende Biden al poder. Invitó a Carlos Vecchio. Entonces los factores radicalizados comenzaron a decir, Biden tiene que invadir Venezuela y hacer lo que nosotros. Antes y lo de atrás, pues ya se cambiaron. Pero siguen montados en un mito que es mentira, que es la invasión. Sí. Que van a venir unos a resolverte tus problemas. Y hay gente que se lo cree. Sí, sí, sí. Hasta última hora, que Trump no, le hicieron un fraude. No hay manera de hacerlos cambiar porque están enchufados en la emocionalidad. Desafían la realidad, chico. No, y en la emocionalidad. Claro, ven todo según su estado de ánimo. Así es, así es. Y como en Venezuela el estado de ánimo es tristeza, dolor, llanto, pues entonces todo eso es camino para la antipolítica. Sí. ¿Qué va a pasar con Biden? ¿Va a abrir el juego con Maduro? ¿Van a quitar las sanciones a cambio de elecciones transparentes? ¿Qué viene? ¿Qué ves tú? Eso me lo va a responder cuando regresemos en el corte, aquí en Globovisión en Kikosi, Eloy Torres con nosotros. Ajá, ¿qué posibilidades hay, Eloy Torres, nuestro invitado, de cambios en la política que Trump mantuvo hasta Venezuela, de una apertura, de que se elimine la política de las sanciones, que al final de cuentas ahí están los cubanos, eso no resuelve nada, y haya una negociación que permita elecciones transparentes que puedan estabilizar la democracia venezolana porque permita la alternabilidad para los gobiernos malos, cambiados por otros que aspiren e intenten hacerlo mejor, y si fracasan vengan, como ha ocurrido en muchas partes. Fíjate que en Argentina los Kirchner pusieron la torta, perdieron, Macri no lo hizo bien en términos económicos y ya están otra vez. O sea, la democracia es lo que garantiza en el mundo occidental la alternabilidad sin guerra, sin conflicto, y además construyendo políticas de Estado que permitan desarrollo. Sí, yo he aprendido una cosa en política, mi padre siempre me lo remarcaba, un hombre muy experimentado, tantos años de política, me decía, en política los absolutos no existen. No existen los absolutos, porque lo que es hoy, mañana puede serlo. O lo que no es hoy, perdón, mañana puede serlo. Hay que simplemente tener los ojos abiertos, porque la realidad cambia. Es como una película, y si tú ves nada más que la película, no solo la fotografía, un solo cuadrito, te quedaste estacionado allí. Entonces, ¿qué pasa? Yo no estoy negando, no niego una posibilidad de un entendimiento para encontrar una solución justamente electoral a mediano plazo, porque la crisis venezolana ya es una crisis que supera, ya no solamente son los casi 6 millones de venezolanos en el exterior, entre ellos varios sobrinos míos, por cierto, y una hermana, sino que es el drama que tiene como impacto para las sociedades donde estos venezolanos se han ido a albergar. Es un problema que enfermedades, penurias, trabajo, etcétera, etcétera, amén de todas las falencias que nosotros tenemos como venezolanos, como seres humanos, vamos a esos países a introducir una serie de variables que ellos no lo andaban buscando. Pero bueno, el problema está en que Venezuela, ¿qué vamos a hacer? Hay una posibilidad, y la posibilidad tiene que en primer lugar dar el gobierno, porque el gobierno es el que gobierna, el que controla las Fuerzas Armadas, que controla una serie de hechos, ahora controla la Asamblea. Pero si tú ves a una asamblea hoy en día conducida por quien no la está conduciendo, no estoy hablando de Jorge Rodríguez, sino por la primera vicepresidenta, donde dice que va a meter preso a todos los diputados y que van a allanar las casas, quitarle las propiedades a la gente, estás comprando un esquema que no tiene nada que ver primero con la venezolanidad.
Esto tiene que ver con los cubanos, tiene que ver con los rusos, tiene que ver allá donde se impuso ese comunismo absurdo, confiscador. Entonces no tiene nada que ver con esto. Entonces, así, ¿qué negociación tú puedes lograr con unos personajes que te dicen eso, como es este caso? Esto por un lado. Por otro lado, yo creo que la solución, repito, pasa por un entendimiento. Yo estoy convencido que eso viene, creo que viene, porque la realidad le está chocando en la cara. Y hay algo que decía una filósofa rusa: tú puedes ignorar la realidad, lo que no puedes ignorar son haber ignorado la realidad, las consecuencias de haber ignorado la realidad. Y en este caso, el gobierno tiene que entender que no las tiene todas consigo, podrá controlar poder ejecutivo, poder legislativo, poder militar, poder, todo lo que tú quieras, pero tiene un problema, que es que no hayan cómo entenderlo, no tiene la gente capacitada para que lo resuelva los problemas que tiene Venezuela en estos momentos. Ajá, ¿y Biden? ¿Cómo ves a Biden? No, de Biden va a ser, en primer lugar, repito, reconstruir el tejido político de su país, interno. Porque primero ellos y después los demás. Y Venezuela no ocupa, digamos, en los primeros puntos en el interés de los Estados Unidos. Eso, que nos saquemos eso de la cabeza, de que nosotros estamos en el epicentro de la preocupación de Biden. Para nada. Muy bien que recibieron a Vecchio, dijeron lo que dijeron, hasta allí. Pero resulta que los Estados Unidos tienen una multiplicidad de problemas en el mundo. Repito, está China, está Rusia, está Corea del Norte, está el mundo islámico, está Irán, está Cuba, está Nicaragua, están una serie de problemas. Y está Venezuela. Venezuela, lo que nosotros, lo que tenemos que hacer aquí los venezolanos, es ir construyendo un andamiaje democrático para salir de esta situación. Y evidentemente vamos a contar con la ayuda tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea. Ahora, fíjate, el gobierno está obligado por la situación económica a cambiar, y ya lo han dicho ellos mismos, todo lo que fue esa política de expropiaciones, todo eso que tú has señalado, todas esas equivocaciones, ser rico es malo, el capitalismo no sirve, por el contrario. El rico es muy bueno. Sí, no, además, los chinos demostraron que el capitalismo es más eficaz 100.000 veces que el socialismo ese real, que lo que hacía era producir armas, pero no le daba satisfacciones a la gente. El gobierno está obligado a buscar que agua, luz, gas, que la gente tenga plata, porque si no, tarde o temprano van a dejar el poder, porque el venezolano no es masoquista. Y además, los gobiernos malos, la historia los castiga. Tienen que moverse, como tú decías, el que no se mueve lo lleva a la corriente, camarón. Claro, sí. Pues hay que moverse. Y tú ves ya como Maduro habla de la izquierda trasnochada, que le está diciendo que él es socialdemócrata, que él vendió el imperio. Sí, está cambiando su discurso, ahí vienen unos cambios, pero eso tiene que estar acompañado. Para que esos cambios funcionen, tienen que estar acompañados con una política que en los Estados Unidos, en la Unión Europea y en Venezuela, sobre todo en el G4, entiende esos cambios y posibilite la opción de los acuerdos. Si no hay acuerdos, no hay política. Sí, pero si no hay hechos. Así es. Si no hay hechos, tiene que liberar a los presos, claro. Mejorar las condiciones de las universidades. Yo que soy afectado, que no gano nada en la universidad, resolver los problemas económicos, de estar confiscando empresas. Es la mejor manera de copiar el modelo chino. Yo le decía a mis amigos del PSV, se lo he dicho: oye, man, ustedes que tanto que hablan del camarada Mao, pero ¿por qué ustedes no copian el modelo chino? Copian el modelo chino, que fueron a poner a ese país, lo reconstruyeron y lo hicieron lo que es prácticamente la principal potencia económica del mundo. Incluso los propios rusos, el mismo Putin ha querido reconstruirla a Rusia, pero sin embargo tiene un problema, que es el modelo económico centralista, que no les permite ir más allá. Sin embargo, pero ellos hacen sus esfuerzos. Y acaban de meter preso a Navalny, que es una estupidez, más que un crimen, es una estupidez, claro, ¿no? Porque eso lo que hace es acrecienta el rechazo hacia Putin y su gobierno. Sin embargo, estoy seguro que ellos van a entender, se van a producir una serie de cambios. El año pasado hubo unas elecciones en la Duma de Moscú y la oposición prácticamente sacó la mayoría. Es decir, algo se está moviendo. No sabemos qué va a pasar más adelante, pero no hay que desechar porque, repito, no, los absolutos en política no existen. Y la misma Corea del Norte, que con todo y que ese señor, el gordito, el que vive jugando Nintendo, como dicen, él no es bobo, él sabe que está moviéndose algo y él va a tener que entenderse, porque los chinos, que es sus principales protectores, se lo van a exigir. Porque Corea del Norte no puede mover un ápice si no es porque China se lo indica. Incluso Rusia, por ese pedacito, también los va a obligar, porque no van a poner, para satisfacer los egos de este gordito, va a poner la paz en peligro. ¿Qué va a pasar con Trump? ¿Cómo ves a Trump? Mira, yo creo que a Trump no va a pasar nada. No creo que, bueno, es una opinión, pues está abierto y las opiniones son como son. Yo creo que él estuvo jugando hasta no hace mucho con la conflictividad para
lograr una especie de negociación para que no le pase nada, llegar a unos acuerdos. Y creo que ya se ha dicho por ahí, creo que fue Marco Rubio diciendo que es una estupidez llevarlo a un juicio. Y así, para usted de contar, algunos, la única que estoy convencido yo que quiere verle el hueso a Trump es la Pelosi. La Pelosi. Eso sí quiere verle el hueso. Sí. Que no te metas con las mujeres porque te van a condenar. Sí, sí. Ahora, se dice que Trump tiene la mayoría del voto republicano y que podría ser candidato inclusive sin los republicanos, pero tiene 74 eso es más difícil, años. eso es más Tendría, difícil. oye, Eso es más mucha difícil, edad, ¿no? eso es más difícil. Hablan de que va a llevar a su hija a ser candidata, pero es que acuérdate que esos votos, no son, la No política, se eso heredan. no se heredan, no son transferibles, salvo a menos que sea una dictadura donde yo te declaro mi heredero. Gracias, Eloy, por estar con Un nosotros. placer. Oye, no me dio psicosis, está bien. No se te dio, pero no te diste cuenta. Gracias a todos por estar con nosotros, Kikosi, a las 5 y a las 10 por Globovisión.